Papel, tinta y chisme, la comunicación durante 1819 en Nueva Granada. ¿Te has preguntado cómo se comunicaban en esa época donde no existían emails, teléfonos domésticos ni celulares? Todos los tiempos han sido eras de comunicación, solo que cada una a su modo. Aquí nos guiaremos con dos grandes historiadores para analizar cómo se comunicaban en estas épocas, tanto en el siglo XVIII como en el siglo XIX. En primer lugar tenemos a Robert Darnton. Su libro, Una de las primeras sociedades informadas, novedades y medios de comunicación en París del siglo XVIII, nos habla de cómo antes de que no existiera incluso la imprenta, los parisinos se informaban en el árbol de Cracovia, donde estaban los nouvelles de bouche, o traficantes de noticias, quienes difundían de boca en boca los nuevos acontecimientos. Básicamente todos se informaban gracias al chismorreo, hasta la llegada de la imprenta gracias a Gutenberg. Con la llegada de esta empezaron a circular las noticias de manera escrita. Sin embargo, tenían censura frente a temas políticos, así que no había libertad en lo que se decía. Hay muchas cosas más interesantes sobre este libro, como que los parisinos escondían pequeños versos en contra del partido o en contra del rey. Pero bueno, ahora vamos a ubicarnos en Nueva Granada, en el año 1819, el año de la independencia. Aquí nos basaremos en Campaña de la Nueva Granada, por Daniel Gutiérrez Ávila, un historiador graduado de la Universidad Nacional con un magíster y doctorado que, según Noticias El País, es reconocido por cuestionar las verdades históricas. En su libro él nos habla acerca del proceso de independencia, además lo relaciona con la comunicación, que de hecho yo diría que la comunicación fue un factor importante para el proceso de independencia. Aquí veremos el porqué. En primer lugar, gracias a los informantes que arriesgaban sus vidas para obtener información de los planes del enemigo. En segundo lugar, el chisme fue clave también, pues gracias a las palabras que pasaban de boca en boca, se podían enterar de la ubicación de sus enemigos. Y en tercer y último lugar, gracias a que cortaron la comunicación entre el virrey Sámano y Barreiro, lograron después tomar Tunja e idear un plan para ir a Santa Fe los del Partido Libertador. Tanto la comunicación oral como la escrita eran muy importantes, y al igual que en París, que había censura y manipulación de noticias para que fuera todo a favor del rey, aquí en Nueva Granada también lo había, solo que era a favor del partido real, y esto era por medio del único periódico que se imprimía en esa época, la Gaceta Oficial. Cuando ocurrió la batalla de Boyacá, las personas se iban enterando de poco a poco en el transcurso de los días. Algunos se enteraron el 8 de agosto, otros el 9 y así en adelante, tanto de manera oral como de manera escrita por medio de las cartas. Las cartas también fueron muy importantes en esta época, de hecho uno de los principales medios de comunicación. Pero ¿cómo llegaban a su destino? Primero, usted escriba su carta, la empaca y la lleva al puerto en el mar. Si el barco viene de España hasta Cartagena, tardará aproximadamente 8 semanas, todo dependiendo del clima y de lo demorada de la escala en las islas del Caribe. En Cartagena se bajará para tomar un champán o una pequeña canoa para llegar hasta aquí. Ay, y solo Dios sabe cómo estará el clima. Son muchas las cartas que nunca llegan. Se llamó Papel, tinta y chisme, la comunicación durante 1819 en Nueva Granada. Es muy interesante ver cómo la comunicación oral y escrita fue y aún es muy importante. Además, ver cómo el simple hecho de que se rompiera la comunicación pudo ayudar al proceso de independización. Pero aún nos quedan preguntas como si la información muchas veces era chisme, qué tan verídica era esta información y si quizás en algún acontecimiento importante la veracidad de alguna información afecta en algo. Soy Natalia Rico Medina y muchas gracias por su atención.